Ahí estamos grabando. Bien, el día de hoy vamos a tocar dos temas. Realmente, pues el diseño de elementos de acero sometidos a corte. Vamos a ver un par de generalidades, propiamente el diseño de a corte de secciones tipo I, el chequeado a corte, ciertos requerimientos pues para el diseño de los atiezadores, las características que deben cumplir estos atiezadores y pues de manera general un repaso para secciones tubulares, rectangulares, circulares, elementos T y pues ángulos. Eso en lo que es la primera parte. Realmente el diseño por corte es corto. Y en la segunda parte vamos a ampliar, ampliar un poco acerca de lo que son los esfuerzos combinados, darles ciertas herramientas. Vamos a hacerlo de manera conceptual, de manera de que ustedes tengan pues claros ciertos conceptos, ciertas denominaciones que pues obviamente lo verán más a profundidad en las clases de cátedra. Y pues una vez que lo vean en cátedra, pues más adelante, yo creo que en el próximo taller, que ya sería el último, veríamos un ejercicio. Entonces, vamos con los elementos a corte. Como se lo había estado viendo pues en cátedra, básicamente, el, en un elemento, si hablamos de un elemento tipo I, el elemento que resiste propiamente las fuerzas de corte es principalmente el alma, ¿no? Como pueden observar aquí, la mayor cantidad de esfuerzos o la mayoración de esfuerzos se da en el centro del alma y tiene una distribución parabólica hacia los extremos, en donde pues al llegar al alma, al llegar a las alas, pues este esfuerzo disminuye. Entonces, basados en esto, pues, bueno, hubieron más a profundidad esto en cátedra. Basados en esto, vamos a considerar que el elemento, o digamos, la contribución a corte va a ser netamente del alma, de los elementos, de todos los elementos. El corte realmente no es un problema en vigas de acero de perfiles laminados o rolados, dado que, bueno, estos perfiles por lo general tienen ciertas designaciones y cumplen con ciertos parámetros de dimensionamiento que hacen que sean capaces de resistir grandes fuerzas cortantes. Generalmente los perfiles laminados, que son los perfiles de catálogo, pues como pueden ver son elementos, bueno, como han podido ver en los ejercicios, pues son elementos compactos por lo general. ¿Dónde se da principalmente este problema? Generalmente cuando se utilizan perfiles armados y especialmente cuando se utilizan almas muy delgadas. Como ustedes conocen, pues el problema de la esbeltez es que en cualquier punto en donde se pueda producir compresión, pues va a haber pandeo. Entonces, realmente lo que sucede internamente en el alma es que si nos acordamos un poco de los conceptos de compresión de elementos esbeltos, lo que hacíamos o realmente lo que sucede es que no toda el alma, ¿sí? O no todo el elemento resiste las cargas disponibles, es decir, se reduce el área disponible. Eso es realmente lo que sucede. Ahora, ¿cómo lo plantea la ISC? ISC plantea que en lugar de reducir el área disponible, pues se trabaje con un área completa y lo que se reduzca pues es el esfuerzo en función, obviamente, decíamos, de la esbeltez del alma. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede cuando el elemento está sometido a corte? Es que internamente pues se pandea o se dobla el alma como
como si fuera una hoja de papel, con cierto grado de inclinación, se encontrarán pues los esfuerzos principales de tracción pues en el un sentido y de compresión en el otro sentido. Eh, Algo así como la analogía pues del puntal tensor. ¿Qué es lo que se puede, qué es lo que se puede hacer para que no ocurra esto, para que el alma sea capaz de desarrollar toda su capacidad a corte? Pues una de las soluciones es, pues, obviamente, aumentar el espesor, el espesor del alma, pero pues a la misma alma, si se le agregan elementos transversales denominados atiesadores, eh, lo, que, lo que se va a hacer es que se va a reducir ese ancho y pues obviamente se reduce esta longitud de pandeo, por lo que se ayuda a que el alma desarrolle un mayor esfuerzo de pandeo por flexión, el FCR. Bien, entonces, eso básicamente como un preámbulo, un preámbulo acerca del comportamiento de los elementos a corte y pues de cómo falla un elemento a corte y pues si sabemos el modo de falla, pues vamos a saber diseñarlo. Entonces, el problema trata de determinar la resistencia de diseño a corte de esta viga que está mostrada. Es una viga armada. Lo que nos plantea es que verifiquemos si es que es necesario o no la implementación de atiesadores. Y si es que sí es necesario implementar atiesadores, hay que diseñarlos en caso de requerirse. Ahora, hay que tomar en cuenta un asunto. Los atiesadores, como les comentaba, lo que hacen es que el alma desarrolle toda su capacidad a corte. Si es que el alma, o si es que yo en el diseño determino que el alma está trabajando a su máxima capacidad, pues ya con los atiesadores, bueno, y aún así la fuerza cortante solicitante es mayor a la fuerza resistente, pues ya no hago absolutamente nada con los atiesadores. Ahí sí, en ese caso, lo único que me queda pues es aumentar el ancho disponible, perdón, aumentar el ancho o el espesor del alma, ¿sí? Esa parte pues que quede clara. Como digo, los atiesadores lo que hacen es que el alma desarrolle toda su máxima capacidad a corte. En sí, los atiesadores no son los que resisten la fuerza cortante. Bien, como pueden ver, pues es una viga simplemente apoyada de 7 metros. Ha sido arrastrada transversalmente a los 3,50 metros. Está hecha de pues acero A36. Entonces, como vamos a proceder, lo primero que vamos a realizar pues es básicamente empezamos con lo que es la esbeltez local propiamente. Entonces, para el ala pues sabemos que es el caso 11. El caso 11 pues que se diferencia del caso 10. Aquí hay, permítanme, aquí hay un error de tipeo. Una vez lo voy corrigiendo, aquí es el caso 11. Listo. ¿Qué decíamos? Se diferencia del caso 10, debido a que el caso 10 es para elementos laminados y pues el caso 11 es para elementos armados. Chequeamos la esbeltez y efectivamente vemos que se trata de un ala compacta. En el caso del alma, podemos observar al momento de chequear la esbeltez que se trata de un alma no compacta, ¿no? Entonces, vamos a grabarnos este valor de 125, que es la relación de esbeltez del alma. Como les decía, pues el corte básicamente está en función de la esbeltez del alma. Entonces, nos grabamos este valor de 125. Bien. Cristian, Sí. una consulta. Lo anterior,
lo sacaste de la tabla que era como momento, ¿no? Exactamente, sí, así es, de la tabla de flexión, sí. Cumple las mismas condiciones para el corte. Realmente sí. A ver, si es que se trata de una columna y yo estoy diseñando a compresión, tendría que obviamente utilizar los límites para compresión. Pero para el corte, básicamente lo que me va o lo que voy a necesitar es esta relación de esbeltez, que el H sobre TW. Y esta relación de esbeltez es independiente, pues, o más bien dicho, no se la relaciona con ningún otro límite que no sea o flexión o compresión, sino más bien el corte, vamos a ver que tiene sus propios límites, ¿sí? Para el corte. No hay una tabla en específico para el corte, pero como les comentaba, esta relación de esbeltez vamos a tener que compararla con relaciones propias para el corte, ¿sí? Por eso decía, de aquí, de todo esto, la parte importante pues es este 125, que es la relación de esbeltez del alma. Bien, entonces vamos, vamos a aplicar la sección G2, que trata de resistencia al corte sin considerar el campo de tracciones. Entonces, aquí podemos hacerlo de dos maneras. Y bueno, esta es una mejora que se hizo en el ISC 2016, en la que se puede considerar la resistencia a corte sin considerar el campo de tracciones. Y si es que se cumple cierta condición, que ya vamos a ver cuál es esa condición, podemos también considerar el campo de tracciones. Y esto hace, por lo general, que la resistencia disponible al corte aumente. Pero como digo, hay que cumplir cierta condición que ya lo vamos a ver. Entonces nos dice que pues la resistencia al corte está dada por 0,6 de FI. Este 0,6, pues este factor, como lo vieron en cátedra, pues sale de aplicar, digamos, aplicar von Mises, ¿no? Aplicar von Mises y pues nos sale un factor de 0,6 de FI, el esfuerzo disponible al corte, ¿sí? Bien, multiplicado por AW, que AW va a ser el área del alma, ¿sí? En donde en este caso vamos a considerar, para el área del alma, vamos a considerar todo el alma. Es decir, el alma y obviamente también la parte de las alas, de las alas dentro del ancho del alma. Bien, lo primero que vamos a realizar entonces particularmente para este ejercicio, porque les decía, realmente los estados límites son dos, sin considerar el campo de tracciones y considerando el campo de tracciones. Pero el ejercicio nos plantea que veamos si es que se requieren atiesadores o no. Entonces, para yo saber eso, lo primero que tengo que calcular es la resistencia sin atiesadores. Entonces, voy a tomar la relación de esbeltez que les decía, este 125, y aquí respondiendo nuevamente a la pregunta de Nicolás, voy a compararlo ahora con este límite. 1.10 raíz de KB por E dividido para FI. Si es que es menor a ese límite, entonces el alma desarrolla toda su capacidad. Y este factor de reducción, que no es más que un factor de reducción, es igual a 1. Entonces, por lo tanto, decíamos, se desarrollaría toda la capacidad a corte del alma. Incluso aquí no se requerirían atiesadores porque los atiesadores en este caso, cuando CB vale 1, prácticamente no estarían haciendo nada, ¿sí? Como les decía, los atiesadores lo único que hacen es pues que este factor CB1 alcance el valor de 1 y pues se desarrolle toda la capacidad a corte disponible. Este factor KB, pues dependía, como ustedes conocen, pues de las condiciones, de las condiciones de empotramiento de borde. Y en este caso vale 5.34 cuando no utilizamos atiesadores. Entonces el 125 le comparamos con el límite
nos da que es mayor a 71.90. Entonces, visto de esa forma, CB ya no vale 1, sino se debe calcularlo con esta fórmula. Calculándole con la fórmula que no es más que la división pues, de estos dos límites que hemos encontrado, la relación desde el test del ALMA y pues este límite que hemos encontrado, y nos da 0,575. Entonces aquí ya podemos ver o ya nos podemos dar cuenta de que realmente el ALMA está desarrollando únicamente un 57% de toda su capacidad a corte. Entonces no es tan efectiva como veríamos. Ahora, pero, bueno, con eso determinamos propiamente ya la resistencia a corte, en donde les decía, pues, bueno, 0,6 de FI, el área del ALMA, que sería los 50 centímetros, más 2 veces 1.4, ¿sí? Por 0.4, que es el espesor del ALMA, bueno, por 10 a la menos 4 para que coincidan las unidades, y por el factor C1. La resistencia, entonces, la resistencia que yo tengo es de 182.61 kilonewtons. Ahora, si es que el cortante solicitante, la solicitación o la demanda de corte es inferior a esto, no hace falta, pues realmente, no hace falta poner ratiezadores, porque realmente estoy cumpliendo con la condición de que la capacidad sea mayor a la demanda. Ahora, bueno, calculamos la resistencia de diseño y realmente nos dio 163.94 kilonewtons. Esta es la resistencia de diseño. Determinamos la demanda con un QL sobre 2 nada más, ¿sí? Entonces, bueno, primero mayoramos las cargas y pues obtenemos 210 kilonewtons. Como yo tengo que 210 kilonewtons es mayor a 164 aproximadamente, entonces requiero atiesadores, ¿sí? Ahora, como les comentaba, si es que yo determino que esta resistencia es menor a la demanda o a la solicitación y con un CD de 1, entonces no tengo más o no tengo otra alternativa que aumentar el espesor del ALMA, ¿sí? Bien. Entonces, como sí se requieren atiesadores, ahora pues voy a determinar o voy a estimar primero a cada cuánto debo ponerlos. Entonces, para ello voy a tomar la fórmula del corte, en la que en el peor de los casos, en un estado inminente de falla, pues la solicitación sea igual a la capacidad, y pues voy a despejar CB1, ¿sí? De esta ecuación, despejo CB1, entonces tengo el CB requerido. Haciendo el reemplazo, dice que yo necesito el CB1, que en un principio era 0,57, pues realmente lo que necesito que alcance es un 0,74 aproximadamente. De la otra fórmula de CB1 que ya le habíamos visto, ahora voy a despejar KB. ¿Sí? Entonces ya tengo CB1 que es 0,737, despejo KB, y el KB que yo requiero, bueno, aquí simplemente está despejada la fórmula nada más, y pues el KB que yo requiero es de 8.767. Con este KB requerido reemplazo en la fórmula de KB, pero en la fórmula que contempla el uso de atiesadores. Recuerden que para elementos sin atiesadores, pues valía 534. Cuando utilizo atiesadores, la ecuación es esta de acá. Entonces reemplazo y de ahí obtengo un A requerido. H vendría a ser la altura del ALMA, ¿no? Entonces, con esto obtengo que los atiesadores, para que se cumpla esta condición de que el corte solicitante sea igual al corte resistente, necesito colocar atiesadores cada 57.6 centímetros.
Ahora, obviamente, yo no voy a dejarlo en un estado inminente de falla, entonces voy a asumir algo un poco menor. Y voy a asumir 55 centímetros. Bien. Entonces, ahora sí, voy a determinar el valor de KB real con lo que asumí, con el A asumido. Entonces, bueno, aquí está la ecuación que les decía, sacada de la ISC, que es 5 más 5 sobre A sobre H al cuadrado. Haciendo el reemplazo, entonces obtengo un KB de 9.13. Con esto obtengo el CB1, podríamos llamarlo el CB1 real, ¿sí? Con la misma ecuación que obtuvimos antes. El 120, como les decía, el 125, todo el corte se trata acerca del esbeltez del alma. Y obtengo aquí un valor de 0.752. Entonces, con esto, finalmente puedo ya obtener la resistencia al corte nominal para el primer estado límite, que recuerden era sin considerar el campo de tracciones, y me da pues 238.23 kilonewtons. Todavía voy a obtener, voy a tenerlo en mente en un principio, pues el corte nominal nada más. Para el segundo estado límite, entonces, este segundo estado límite, considerando el campo de tracciones, lo puedo aplicar únicamente cuando la separación A sobre H, la separación de los atiazadores entre la altura libre del alma, es menor o igual a 3. Si es que no se cumple esta condición, directamente la resistencia al corte estaría dada por este valor multiplicado por phi. Esto es debido a que al considerar el campo de tracciones se puede incrementar un poco, ya vamos a ver cuántos, pero se puede incrementar un poco la resistencia disponible del alma. Y pues nos da las siguientes condiciones. Nos dice que si es que la relación de esbeltez del alma es menor a este límite, que no lo era porque ya chequeamos, simplemente pues sea 0,6 FI por AW. Cuando es mayor a este límite, debo chequear 3 condiciones que se cumplen. Debo chequear que 2 veces el área del alma dividido para la sumatoria del área del área de las alas, tanto en compresión como en tracción, sea menor o igual a 2.5. También debo chequear que la altura del alma, la altura libre del alma, dividido entre el espesor del ala en tracción, sea menor o igual a 6. Y el mismo chequeo de la altura libre del alma, dividido entre el espesor del ala en tracción, también debe ser igual a 6. Si se cumplen estas 3 condiciones, yo puedo aplicar esta fórmula para determinar el cortante, en donde tengo que determinar un factor CB2. Ya vamos a ver de qué se trata este factor CB2. Si es que en este chequeo alguna de estas 3 condiciones no se cumple, entonces la fórmula es la que está acá abajo, ¿sí? Bien. Entonces empiezo a realizar los chequeos. Como les decía, 2 veces el área del alma sobre la sumatoria de las alas en tracción y en compresión, me da 0.754 menor que 2, entonces la primera condición se cumple. Estamos cumpliendo con la primera condición. La segunda condición nos dice que la altura libre del alma sobre el ancho, el ala en compresión, sea menor o igual a 6. Entonces nos da un valor de 2.5, bien se cumple. Y lo mismo para el ala en tracción, entonces nos da también 2.5, entonces también se cumple. Se cumplen las 3 condiciones en este caso y puedo aplicar esta pues que sería la primera ecuación.
Pero para ello necesito, les decía, pues este factor CB2, que tiene que ver con el coeficiente de pandeo por corte del alma. Entonces, nuevamente, pues dice que si es que la relación de esbeltez del alma es menor a ese límite, al mismo límite, CB2 vale 1. Pero si es que está dentro de estos límites 1.10 y 1.37, CB2 pues vale este otro valor. Y si es que la relación de esbeltez es mayor a 1.37, ese límite, entonces CB2 vale este valor. Entonces, ya determinamos el primer valor, que la relación de esbeltez sobrepasaba el primer valor. Comparamos con el segundo valor, con el 1.37, y nos da 117. Entonces, como teníamos el 125 mayor a 117, la ecuación entonces para CB2 que tendríamos que aplicar, pues es esta de acá. Aplicando la ecuación de CB2, pues obtenemos un factor de 0.706, de donde obtenemos el cortante nominal, considerando el campo de tracciones. Hacemos el reemplazo y podemos observar que nos da un tanto mayor, ¿sí? 278.14 kilonewtons. Ahora, en el caso anterior habíamos obtenido, no lo he anotado, 238. Por lo general, como lo hemos estado viendo, casi siempre, pues en los estados límites se toma el menor de ellos, excepto en esta parte de aquí, excepto en corte. En corte nos dice que el corte nominal, el ISC nos dice que se puede tomar como el mayor valor del estado límite 1 o el estado límite 2. Entonces, este es un cambio, pues que generalmente, como les decía, generalmente siempre tomamos el menor de los estados límite. Aquí nos dice que se permite tomar el mayor. Entonces, 0,9 multiplicado por el mayor, que es 278, pueden ver que al considerar el campo de tracciones, pues la resistencia aumenta, como lo habíamos dicho, y nos da una resistencia de 250 kilonewtons mayor a los 210 kilonewtons. Entonces, ok, cumple. Ahora, obviamente, yo no voy a colocar los atiesadores, voy a dibujar aquí la viga. Voy a cambiarle de pluma. Bien. Yo no voy a colocar los atiesadores a 55 centímetros en toda la, digamos, en todo el largo de la viga. Porque recuerden ustedes que alrededor de 168 kilonewtons, 168 o 165 kilonewtons, resistía el alma sin atiesadores. Y ustedes saben que, pues, para una carga linealmente distribuida, pues, el diagrama de cortante es de esta manera. Entonces, tal como ustedes lo hicieron para la tarea, la tarea decía en qué longitud se requiere el momento. Lo que había que hacer es lo mismo que vamos a hacer, pero con el diagrama de momentos. Aquí lo vamos a hacer con el diagrama de corte. Es determinar el punto en donde se igualan la capacidad sin atiesadores y la demanda de 168 o 165 kilómetros. Entonces, de ahí para atrás se van a requerir los atiesadores y pues en el resto del tramo pues prácticamente no vamos a requerirlo, ¿sí? Entonces, con eso obviamente pues por un lado estamos ahorrando material. Pues, imaginémonos, esto es un edificio, si esto lo multiplico por 200 vigas, pues es no solo en material, sino también en peso, nos estamos haciendo un gran ahorro. Bien, básicamente el diseño o la capacidad a corte pues termina aquí, en este punto. Como ven, no es muy largo, es corto realmente. Pero hay ciertos requerimientos también que deben cumplir
estos atiazadores que los vamos a analizar. Dice que los atiazadores no se requieren cuando la relación de esbeltez del alma es menor a 2.46 raíz de E sobre FI. Y como les decía, esto es porque si es que es menor al límite, el alma por sí sola estará desarrollando toda su capacidad. O tampoco se van a requerir si es que la capacidad, ¿sí? La capacidad sin atiazadores es mayor a la demanda. Entonces, en ese caso, pues no vamos a necesitarlos. Ahora, como pueden observar en el gráfico, aquí hay un pequeño gap, un pequeño espacio, ya vamos a ver de qué se trata, y también hay un pequeño gap en el ala en tracción. Entonces dice que es permitido que no esté en contacto con el ala en tracción, puesto que no es necesario el desarrollo del aplastamiento para transmitir las cargas, puesto que el aplastamiento propiamente se produce en el ala en compresión. ¿Sí? Entonces, es por eso que tal vez si es que ustedes, voy a hacerle un gráfico. Han visto tal vez en el diseño de algún puente de una viga continua de acero, que como les decía, generalmente esto se aplica cuando las almas son esbeltas, y pues caso más típico de almas esbeltas son los puentes, es que por lo general ustedes van a tener un diagrama de momentos de este tipo. Y por lo general aquí los atiazadores, como tenemos la compresión acá arriba, en este extremo están desde arriba y no topan el ala inferior. Y en el apoyo del centro, en donde se invierten los momentos, ahora tengo tracción en el ala superior. En cambio, los atiazadores son colocados de esta manera. En cambio, no topan el ala superior. Y entonces esto es algo, como les decía, esto es algo muy, ya lo dije, lo dibujé mal. Esto es algo muy típico, pues, de los puentes. Bien. La soldadura, ese pequeño gap que lo pueden ver aquí en contacto con el ala en compresión, tiene que ver con la soldadura, que es un requerimiento para que no exista concentración de esfuerzos. Determinar, dice, la soldadura que une los atiazadores al alma debe terminar a una distancia no menor que 4 veces ni mayor a 6 veces el espesor del alma, medida desde el borde del ala. Entonces, lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el borde del ala, y este gap o esta distancia, pues, estará entre 4 veces TW, el espesor del alma, o 6 veces TW, el espesor del alma. Lo que nos dice también es que cuando se usan atiazadores simples, necesariamente deben estar soldados al ala en compresión para evitar cualquier levantamiento por torsión. Esto quiere decir que yo puedo utilizar, bueno, realmente es poco común, no lo he visto tanto, pues yo puedo utilizar atiazadores aquí, atiazadores dobles, ¿sí? Por lo general se utilizan atiazadores simples. Cuando se utilizan simples, estos deben estar, pues, soldados al ala en compresión. Eso es lo que nos dice. Pues la torsión puede producir que esta ala tienda a levantarse. ¿Sí? Entonces, algo así. Entonces, obviamente, si es que está con el atiazador debidamente soldado, pues no se va a levantar. Y también nos dice que si es que se utilizan pernos para hacer la soldadura, se utilizan pernos para hacer la unión y no cordón de soldadura, pues estos pernos deben estar espaciados no más de 300 milímetros entre centros,
Y si es que utilizamos cordón de suelda intermitente, el espaciamiento no debe exceder de 16 TW ni de 25 centímetros, ¿sí? Entonces, podría ser, les decía, que los atiazadores no estén unidos con soldadura, sino con pernos. Entonces, este espaciamiento entre pernos, pues, tiene que ser menor o igual a 30 centímetros, ¿sí? Y lo mismo si es que no se utiliza soldadura continua, si se utiliza soldadura intermitente, que esto también es muy típico, utilizar soldadura intermitente, este gap o este espaciamiento entre la soldadura tiene que ser menor o igual a 25 centímetros. Otra de las condiciones, entonces, ya propiamente para diseñarlos, que deben cumplir los atiazadores es que listo. Otra de las condiciones es que la relación desde el test del atiazador, bueno, está con la designación ST de Stivner, tiene que ser menor a 0,56 de E sobre FI del atiazador. Por lo general, se utiliza el mismo tipo de acero del que está compuesto la viga principal, pero se puede utilizar también otro tipo de acero. Si es que, por ejemplo, la viga principal es de acero A572, se puede utilizar un acero A36, que por lo general en el mercado es un poquito más económico para los atiazadores. Y que la inercia del atiazador tiene que cumplir esta relación, en donde la base del atiazador, esto es más una recomendación. Como les decía, el atiazador propiamente no resiste las fuerzas por corte, sino más bien le ayuda al alma, por lo que esta base, el tamaño del atiazador, pues es más bien una recomendación, y con que sí cumpla simplemente estas dos condiciones, pues el atiazador está diseñado. La recomendación es que sea igual a un 50, entre un 50 o un 75% la longitud del alma dividida entre 2. Es decir, esta distancia está pasando aquí. Ahí. ¿Sí? Entonces, esta distancia, que sería el ancho de todo el ala dividido entre 2, sería esta distancia. Entonces, más o menos el ancho del atiazador, decíamos, entre un 50 y un 75%. Vamos a elegir un 60% en este caso, pues 6 centímetros. De ahí, pues, el espesor del atiazador simplemente lo despejamos de esta relación para que se cumpla esta relación nada más. Pues despejado de esto nos da una relación de un espesor de 0,387 centímetros. Asumimos obviamente un espesor de plancha comercial de 4 milímetros o 0,4 centímetros. La ecuación para la inercia IST1 es la que tienen aquí, donde H viene a ser la altura libre del ala. Este rho ST tiene que ver con la relación entre las tensiones de fluencia que tomemos del elemento principal, es decir, de la viga propiamente, bueno, del alma, y del atiazador, en el caso de que sean diferentes. Y como les decía, pues se puede tener el caso de que este sea un acero A572 y por acá tenga un A36. El máximo entre esta relación o 1. En este caso, pues como tengo el mismo tipo de acero, vale 1. Lo reemplazo y tengo que esta inercia me da 6,90 centímetros a la cuarta. La inercia 2, bueno, tenemos expresada tenemos aquí expresada la ecuación, que va a depender propiamente de
de la distancia que yo tengo entre los atiazadores, y pues tiene que ser mayor o igual a este valor. El mayor de los dos, ¿no? Simplemente tomo el mayor de los dos. Este BP mínimo nos dice que va a ser el valor mínimo entre la distancia entre atiazadores y la altura del alma, ¿sí? Bien, haciendo el cálculo, entonces obtengo que IST2 nos da 1.6 centímetros a la cuarta. La ISC pues nos da una condición de que la inercia IST, la inercia del rigidizador o del atiazador, debe tomársela en función del centro, del centroide, a ver, debe tomarse en función del centroide del alma, del alma de la pared conectada, eso nos dice. Pero que de manera aproximada pues puede ser igual a IST1. Entonces hemos tomado esa relación, entonces nos da 690. ρW tiene que ver con una relación entre el cortante, una relación entre cortantes, entre el cortante solicitante y los cortantes resistentes determinados con los coeficientes CB1 y el coeficiente de plastificación por corte, perdón, de pandeo por corte, el CB2. Y tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, en este caso, BR viene a ser el corte requerido, que va a ser el corte último. BC1 va a ser igual a la ecuación del corte calculado, les decía, con CB1, y BC2 va a ser igual a la ecuación del corte calculado con el CB2. Bueno, en este caso, aplicamos las ecuaciones. Se aplican las ecuaciones, nos da un valor negativo, por lo tanto, ρW vale 0. ¿Sí? Entonces, nos dice que debe ser mayor o igual a 0. Hacemos la relación. Una vez que hacemos la relación donde este ρW valía 0, entonces esto se hace 0. Entonces nos queda que el IST debe ser mayor al IST2 y obviamente se cumple, 690 mayor a 1.6. Entonces estamos cumpliendo las dos relaciones. Por un lado, la relación de esbeltez del atiazador y por otro lado, la relación de inercias. Ahora, les comentaba pues que la resistencia sin atiazadores, ¿sí?, es de 163.94. Entonces, de aquí para acá ya no voy a necesitar poner atiazadores porque el alma propiamente va a resistirme el corte solicitante. Y de aquí para atrás sí voy a necesitar los atiazadores, obviamente, para que se desarrolle una resistencia al corte mayor. El gráfico lo tienen acá. Obviamente coloco el atiazador a 0.55. Obviamente como todavía no me cumple todavía el esfuerzo cortante es mayor a lo que puede resistir el alma sin atiazadores, entonces obviamente necesito otro atiazador más acá y pues ya en este punto pues la resistencia va a ser menor a la resistencia, perdón, la solicitación va a ser menor a la resistencia del alma sin atiazadores. Finalmente, pues cumpliendo con las condiciones que les había comentado, pues el diseño propiamente del atiazador va a ser de esta manera, ¿sí? Entonces, les decía, le dejamos un pequeño gap en el ala en tracción. Está como el espesor del alma, es el espesor del alma, y bueno, también del atiazador nos dio así, es de 0.40. Entonces, este gap que debemos dejar, pues es de entre 4 por 4, 16, entre 1.6 y 2.4 centímetros. Pues yo le he dejado de 2.4 centímetros y pues el atiazador está completamente diseñado. Bien, no sé si es que hasta aquí tienen alguna duda, consulta o pregunta respecto al diseño de los atiazadores y pues de los elementos tipo I en corte.
Bueno, entonces asumo que está claro. De todas maneras, pues siempre esto, obviamente las dudas surgen cuando uno se ensucia las manos, cuando hay que meterle mano, hay que hacer el ejercicio, pues ahí surgen las dudas. Ahí pues sin problema, pues me escriben al correo y pues ahí estamos, bueno, escriben al correo o al foro. Bien, vamos a repasar brevemente las otras disposiciones pues, que tiene para los otros miembros en corte, que lo vamos a hacer de manera sucinta, de manera rápida, ya que prácticamente el proceso, el proceso pues, y el fundamento es el mismo. Lo único que van cambiando es algo son las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, para ángulos simples y t's, la ecuación es tan simple como esto. Y es porque en este tipo de elementos generalmente pues, no se van a utilizar atiezadores. ¿Sí? Los elementos tipo T, por lo general, son elementos de un peralte bastante pequeño. Así que más bien resultaría mejor o más económico, o sea, no resulta muy funcional ponerle un atiezador a un elemento tipo T o a un ángulo, sino más bien aumentar el espesor del ángulo o aumentar el espesor de la T. Y pues la ecuación es la misma, el esfuerzo a corte, el esfuerzo resistente a corte, que como les decía sale de un Mises, 0,6 de FI, y multiplicado por B por T. Y en este caso, B por T viene a ser, como les decía, siempre el área total disponible del alma, multiplicado por el factor CB2. Para el factor CB2, utilizamos las mismas ecuaciones que utilizamos antes, simplemente considerando que al ser un elemento que está únicamente empotrado en uno de sus extremos, pues KB vale 1.20, nada más. Y que en lugar en las ecuaciones de CB2 donde aparece H sobre TW, simplemente tendremos que cambiarlo por B sobre T. Nada más, eso es todo. Y el procedimiento es, o más bien dicho, es únicamente esta ecuación. Nada más. Lo mismo para secciones tipo rectangulares, secciones tipo cajón o secciones HSS y otros elementos de simetría simple en donde la resistencia a corte está dada por el alma, por el área del alma. Fíjense que es la misma ecuación, ¿sí? 0,6 de FI, sino que en este caso sería la sumatoria de todas las almas. En este caso, pues tengo dos paredes o dos almas que están resistiendo al corte, multiplicado por CB2. Obviamente, como este es un elemento que tiene empotrado, es un elemento rigidizado, pues que está empotrado a sus cuatro extremos. KB, en cambio, en este caso vale 5. Una particularidad, bueno, en este tipo de elementos, pues de manera funcional sería muy difícil colocar atiezadores, ¿sí? Atiezadores por dentro. Imagínense si tenemos tal vez una columna armada, no sé, de 20 por 20, tratar de meter en el cajón algo como un atiezador, algo así, y pues tratar de soldarlo por los cuatro lados, pues prácticamente, constructivamente va a ser imposible. Entonces, obviamente, pues que en este tipo de elementos no se utilizan atizadores. La particularidad es que para los HSS, el área disponible vamos a utilizar como H toda la altura, ¿sí? Recuerden ustedes que por lo general, ¿sí? Por lo general cuando utilizábamos la relación de esbeltez para lo que era elementos de inflexión y en compresión, primero utilizábamos un espesor de diseño, que era el 0.93 de T, en este caso ya no, y utilizábamos una altura, una altura del alma restado 3 veces el espesor de diseño. En este caso, consideramos el área total disponible para los elementos HSS. Ese sería tal vez el cambio.
Y cuando yo tengo otro tipo de elementos, ¿sí? Si es que yo tengo otro tipo de elementos, pues lo único que voy a hacer es aplicar la misma ecuación, ¿sí? Y la diferencia es que el AW va a estar dado por el número de almas, ¿sí? No sé si es que se me ocurre tal vez, bueno, nuevamente en el caso de los puentes. Hay ciertas secciones que lo hacen en acero. Es una sección tipo celular, en donde todas estas son placas de acero. Realmente se usa muy poco, al menos en mi país, aquí no sé, yo creo que igual se utiliza muy poco, pero las hay. Entonces, la resistencia al corte estará dada por o el AW estará dado por todo el área disponible de cada una de estas áreas. Eh, para elementos, redondos, para HSS redondos, pues está dada por un esfuerzo, el esfuerzo de pandeo, dividido entre dos, ¿sí? Dividido entre dos, asumiendo que esto es, digamos, para asumir que la mitad del área de todo el círculo, de todo el tubo, pues únicamente como que la mitad es lo que, lo hice mal. Bueno, la mitad es lo que resiste el corte, la mitad del área es lo que resiste el corte. Y el FCR está dado por el máximo de estos dos valores, ¿sí? Y debe ser obviamente siempre menor a 0,6 de FI, porque recuerden, este 0,6 de FI era la tensión, la tensión máxima pues, que puede desarrollar un elemento en corte. Para los elementos tipo I y tipo canal, pero colocados para calcularles el corte en la dirección débil, ¿sí? Ahí, en cambio, lo que va a resistir el corte, pues van a ser las alas, ¿sí? Ya no va a ser el alma, sino más bien las alas. Y lo mismo, dado que es un elemento, dado que las alas, pues es un elemento que solamente está empotrado en uno de sus extremos, pues vamos a considerar un KB de 1.20. Y pues en todos los cálculos para CB2 que involucre H sobre TW, lo único que hacemos es reemplazar B sobre T, ¿sí? Igual acá, B sobre T, B sobre T. Y pues bueno, eso sería todo lo que es con relación a los elementos, a los miembros sometidos a corte. Realmente no es muy, no es nada complicado. Nada más pues que seguirles las ecuaciones a la ISC, nada más. Por favor, hasta aquí alguna duda, alguna consulta, pues, sino para pasar al siguiente tema, que como les decía es un preámbulo a lo que es esfuerzos combinados. ¿No? Bueno. Bien, lo siguiente que vamos a ver, pues, permítanme compartir nuevamente. Es un tema más, como les decía, más conceptual, de una introducción a lo que son los esfuerzos combinados. Básicamente, pues, por lo general los miembros de acero siempre van a estar sujetos a esfuerzos combinados, de flexión y carga axial por lo general. Es muy raro, es realmente muy raro tener un caso de flexión totalmente pura o de compresión o tracción pura, incluso en los elementos tipo armadura, ya lo vamos a ver.
Y pues realmente el factor de ocupación que lo hemos estado obteniendo, que obviamente debe ser menor a 1, siempre debe ser chequeado bajo una condición de esfuerzos combinados. Como les decía, ¿no? Los miembros estructurales son, son más comunes de lo que creemos, pues están sujetos a flexión más carga axial. Incluso les decía en las armaduras, cuando nosotros asumimos que las armaduras trabajan a un comportamiento axial puro, es decir, compresión, solamente compresión, no solamente tracción, pues en cierto momento, o más bien dicho, siempre, si es que el elemento es inclinado, o bueno, más aún los efectos cuando el elemento es inclinado, van a estar sujetas a peso propio y eso va a causar una flexión en el elemento. Incluso nosotros asumimos como que las uniones entre cada uno de los elementos son articulaciones perfectas. Y eso pues se lograría si es que todas las armaduras en cada uno de los puntos tuviera un pasador sin nada de fricción. Por lo general, digamos, por cuestiones constructivas, no siempre se logra eso, pues siempre va a haber algo de fricción y esa fricción pues va a generar efectos de flexión incluso en un elemento tipo armadura. Otra de las condiciones es que pues lo que dice acá, ¿no? Que las cargas en un edificio pues obviamente no siempre, aunque yo consiga una geometría bastante regular, en donde me asegure que las columnas centrales tengan un momento muy bajo, las cargas pues son variables, ¿sí? Especialmente la carga viva es variable y pues obviamente siempre van a existir efectos de flexión. Entonces, como les decía, en la mayoría de los casos, la revisión de estos elementos de acero se lo debe hacer bajo una condición de esfuerzos combinados. Y a estos elementos los llamamos como elementos viga-columna. Ahora bien, ¿cómo hacemos la combinación? ¿Cómo hacemos la combinación de esfuerzos? Bueno, pues ustedes lo vieron en cátedra, de donde salían las curvas de interacción, cómo obtenerlo de manera exacta y pues las aproximaciones que son aproximaciones bastante buenas, lo que hace la ISC, son básicamente estas dos ecuaciones. Y vamos a tener ciertos casos para lo que es, vamos a tener especialmente 3 casos para lo que es flexión más carga axial. Para miembros con simetría simple y doble sometidos a flexocompresión, ¿sí? Lo que vamos a determinar es simplemente para el factor de 1, vamos a determinar una condición de demanda o solicitación sobre la capacidad, en donde todos los elementos que tienen el subíndice R vienen a ser los requerimientos o las solicitaciones y todos los que tienen la C van a ser las capacidades de los elementos. Entonces, cuando el efecto de la carga axial solicitante sobre la resistente es mayor al 20%, ¿sí? La ecuación es la siguiente. Entonces, carga solicitante, carga resistente, más 8/9, momento en un sentido, momento en el otro sentido, siempre solicitaciones sobre demandas. Y este es realmente el factor de ocupación que debemos chequear siempre, en donde cada una de estas capacidades, pues se las va obteniendo de manera individual, considerando como que fueran efectos no concurrentes. Es decir, por ejemplo, para el caso de LRFD, el PC viene a ser la resistencia axial calculada tal como lo sabemos hacer con los estados límites, de acuerdo al capítulo E, como si fuera compresión pura. El MCX, obviamente, si es que estamos hablando de LRFD, corresponde al momento
en torno al eje fuerte, calculado de acuerdo al capítulo F. Y el MSIE corresponde al momento resistente en torno al eje débil, calculado de acuerdo al capítulo F. Entonces, considero los defectos como si fueran no concurrentes y luego los combino con estas ecuaciones. Y pues en el caso pues de que la carga axial sea menor o igual al 20%, pues obviamente el efecto el efecto de la carga axial no está, digamos, muy presente, no tiene mayor incidencia, es por eso que reduzco este efecto y me concentro más pues en lo que es el momento. Entonces, al hablar, por lo general, al hablar de una columna, ¿sí? Cuando yo hablo de una columna y chequeo, pues las columnas por lo general están por acá. Entonces, tanto los elementos viga como los elementos columnas se los chequea de manera igual. Es por eso que les decía, vamos a trabajar con el concepto de elemento viga-columna. Y las vigas, en donde la carga axial es muy baja, pues van a estar, obviamente, van a estar por acá. Van a estar en este sector. Algo que le he puesto pues en rojo y es de lo que ustedes van a estar conversando, pues no sé si la próxima y la siguiente clase en cátedra, es acerca de las resistencias requeridas, el PR, el MRX y el MRY. Debido a que los elementos de acero son bastante, digamos, esbeltos, las estructuras de acero son esbeltas, se deben siempre considerar los defectos de segundo orden. Esto es muy importante en estructuras de acero. Hasta ahora, hasta este punto, lo que hemos estado determinando es simplemente condiciones de primer orden en donde consideramos como que la aplicación de las cargas se da en un elemento que no ha sido deformado. Los defectos de segundo orden, recuerden, pues se da cuando las cargas son aplicadas a elementos que han sido deformados previamente. Y eso ocurre realmente en las estructuras de acero. Entonces, por ejemplo, al hablar del caso anterior de la viga simplemente apoyada, el momento solicitante ya no sería únicamente un QL cuadrado sobre 8, sino sería un QL cuadrado sobre 8 más estos efectos de segundo orden. Y el ISC, pues, establece ciertas metodologías justamente para considerar estos efectos. Ya lo vamos a ver. Puedo tener el caso, ¿sí? Puedo tener el caso también de tener un miembro de simetría simple y doble, el caso anterior, pero sometido a flexotensión, ¿sí? Ya no a flexocompresión, sino más bien a flexotensión. Esto por lo general se puede dar si yo tengo este pórtico, si yo tengo este marco, y yo le aplico una carga sísmica, se va a deformar de esta manera. Y esta columna, dependiendo de la fuerza aplicada y de la carga gravitacional, en lugar de estar trabajando a compresión, va a estar trabajando a tensión, más el momento generado, pues va a estar trabajando a flexotensión. Entonces, es un caso muy común también la flexotensión. El asunto es que como en tensión el acero es bastante bueno y pues lo que hace la tensión más bien es mejorar el comportamiento del acero. Entonces, ustedes saben que uno de los problemas de la compresión es el pandeo fuera del plano, ¿sí? Cuando yo comprimo el elemento, pues generalmente se pandea fuera del plano. Pero si es que está sometido a tracción y a flexión, esta tensión lo que tiende a hacer es reducir este efecto de pandeo del plano, por lo que el ISC considera pues esta condición para aumentar la resistencia. Entonces nos dice que si es que las ecuaciones van a ser
vamos a utilizar exactamente las mismas ecuaciones con una diferencia. Y la única diferencia es que para secciones de simetría doble, bueno, que PC obviamente ya no va a ser la resistencia axial a compresión, sino va a ser la resistencia axial a tensión calculada con el capítulo D. Y si es que yo tengo secciones de simetría doble, el factor CD, que era un factor que aumentaba el momento resistente, lo puedo aumentar aún más por, este factor 1 más raíz de alfa PR sobre TEI, en donde PR pues es digamos la carga de tensión requerida, y pues PI está dado por esta forma. Y con eso pues obviamente sea uno de estos, digamos que estamos en esta condición, este factor tiende a aumentar, y obviamente lo que hace que el elemento resista más, ya que el factor demanda capacidad o el factor de ocupación obviamente va a ser menor. Si es que en un caso en flexocompresión para exactamente los mismos valores me daba 0,9, tal vez aumentarlo obviamente me dará algo menor, me dará tal vez un 0,8, por poner un ejemplo. Y el tercer caso que yo tengo es, pues, si es que yo quiero incluso este factor de ocupación hacerlo rendir un poco más, o considerar de que el elemento realmente bajo esfuerzos combinados resiste un poco más, puedo considerar, eso lo puedo considerar únicamente cuando el elemento está sometido a flexión simple más compresión. ¿Y cuando está sometido a flexión simple? Cuando el factor demanda capacidad en torno al eje débil va a ser menor al 5%, ¿sí? Si es que se cumple esta condición, y si es que se cumple también la condición de que la longitud efectiva con respecto al eje Z, con respecto al eje de torsión, es menor a la longitud efectiva con respecto al eje débil, al eje Y. Si se cumplen estas condiciones, pues ahí puedo decir que se trata del caso de flexión simple, y puedo utilizar esta ecuación de acá, que nos dice que dicen que nos permite combinar las fuerzas mediante dos estados límites por separado en lugar de la combinación única que habíamos presentado en la sección 1. Y pues las dos combinaciones o los dos estados límites sería el primero, la inestabilidad en el plano, ¿sí? Inestabilidad en el plano, utilizando las mismas ecuaciones, pero para el cálculo de los elementos PC, MR y MS y MC, debemos utilizar las propiedades en el plano de flexión, ¿sí? Recuerden ustedes que al utilizar este PC, nosotros calculábamos el phi-PN, obviamente en torno al eje que se pandeaba. Yo calculaba por un lado la relación de esbeltez global en torno a X, la relación de esbeltez en torno a Y utilizaba para la resistencia la menor de las dos. Entonces, aquí lo que nos dice es que si es que se aplican estas condiciones de flexión simple, entonces puedo utilizar las propiedades en el plano de flexión. Incluso podría utilizar las propiedades en el eje fuerte de darse así. Y el otro factor de ocupación que voy a determinar, pues, es de acuerdo al pandeo fuera del plano y el segundo estado límite, pandeo fuera del plano y pandeo flexotorsional, en donde pues aplico la ecuación, en donde PCI, esta sí pues va a ser la resistencia axial calculada en torno al eje en torno al eje de pandeo, que por lo general es el eje Y, llamémosle de esa manera, el eje más débil.
Una de las condiciones que nos dice que el momento resistente, phi mn en torno al eje fuerte, debe ser calculado con un CB de igual a 1. ¿Sí? Aquí ya no entra, ya no se puede, no se permite mayorar el factor CB. Entonces, como les decía, pues esto realmente esta parte es realmente simple. Por lo general se aplican únicamente estas dos ecuaciones. Si es que uno quiere tratar de hacerle rendir un poco más al perfil, pues aplicar la sección 2 y 3. Pero por lo general siempre se aplica la sección 1. Lo que les comentaba, pues, y creo que con esta parte, pues, terminamos, estamos llegando ya a la hora 20, como les decía, cuando hay demasiada información, lo vamos a hacer de 1 hora y media máximo para no cansar. Tiene que ver con los requerimientos, es decir, con toda la parte superior de las ecuaciones, con los ERES. Eso lo pueden encontrar en el capítulo C, en lo que es diseño para estabilidad, es decir, cómo encontrar las solicitaciones o qué nomás considerar para encontrar las solicitaciones en las estructuras de acero. Hay dos métodos generalmente pues que se utilizan, es el método directo de análisis y los métodos alternativos. Los métodos alternativos, en los métodos alternativos pues se encuentra los métodos, o más bien dicho, se consideran únicamente efectos de primer orden, por lo que tienen sus limitaciones, ¿sí? Tienen sus limitaciones, pues generalmente esto es aplicable cuando tenemos estructuras que no son muy esbeltas, estructuras que son completamente regulares y demás. Pues eso lo pueden revisar en el ISC. Y por lo general lo que siempre se está utilizando pues es el método directo de análisis, ya que este se basa en un análisis elástico e inelástico de las secciones. Es decir, este sí considera que las cargas aplicadas, o más bien dicho, que las cargas no se aplican sobre una estructura sin deformaciones, sino que se aplican sobre una estructura que está deformada. El método directo entonces contempla básicamente tres aspectos. El primer aspecto tiene que ver con las consideraciones generales. Entonces, si es que yo tengo un pórtico, no creo que tengo hecho el gráfico, sí, tengo el gráfico acá. Bien, entonces, las condiciones generales nos dice primero que debo considerar todas las deformaciones que contribuyen a los desplazamientos de la estructura. Es decir, que en el cálculo, como les comentaba, dibujémoslo, en el cálculo de un marco sometido a una carga puntual P, si es que yo obtengo el diagrama de momentos de esta columna, este va a ser el momento de primer orden. Y a este momento de primer orden, bueno, lo mismo para las vigas, ¿no? A este momento de primer orden tengo que sumarle estos otros efectos. Primero debo considerar los efectos P delta mayúscula y P delta minúscula. ¿Qué son los efectos P delta mayúscula? Como les comentaba, las estructuras de acero, pues el problema o el talón de Aquiles de las estructuras de acero es la rigidez. En un edificio bastante alto es complicado controlar las distorsiones de piso, las derivas de piso, y por lo general los desplazamientos son grandes. Entonces, si es que yo aplico la carga axial, la misma carga axial, pero la estructura está desplazada, entonces este P por este delta mayúscula me va a generar un momento de segundo orden por desplazamiento del elemento. Entonces voy a tener más un P por un delta mayúscula. Y este va a ser uno de los efectos de segundo orden. Otra de las situaciones que yo debo considerar es que como estos elementos son plenamente deformables o estos elementos pues son fácilmente deformables, digámoslo de esa manera,
se van a producir pequeñas deformaciones dentro del elemento, que van a ser estos delta minúscula. Entonces, si yo vuelvo a multiplicar la misma carga axial a la que está sometida este elemento por este delta minúscula, entonces también voy a tener un momento adicional. Entonces voy a tener un P multiplicado por un delta minúscula. Y este realmente va a ser mi momento, mi MR. Entonces, como les decía, hasta aquí nos hemos estado enfocando siempre en lo que son momentos de primer orden. Bien. Ahora, nos dice que los efectos P delta mayúscula siempre deben ser considerados. Los efectos P delta minúscula pueden despreciarse, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones. Generalmente, cuando las cargas gravitacionales están soportadas por elementos plenamente verticales, que son completamente verticales, sean estos muros o sean estos columnas. Es decir, si por ahí yo tengo una estructura con una arquitectura un poco extraña y tengo un elemento que no es del todo vertical, sino que está inclinado, entonces los efectos P delta minúscula tengo que considerar. ¿Sí? Nos dice que también puedo despreciar los P delta minúscula cuando la relación de derivas de segundo orden dividido para la deriva de primer orden sea menor o igual a 1.7. Entonces, en ese caso, pues me estaré dando cuenta de que los efectos de segundo orden no son tan críticos y puedo despreciar estos P delta minúscula. Y otra de las situaciones es que cuando las columnas de los marcos a momento soportan menos de 1/3 de la carga total sobre la estructura. Es decir, digamos que en una carga, digamos que en una estructura, en la planta de una estructura están aplicadas 100 toneladas. Si es que únicamente 30 toneladas están repartidas en las columnas que resisten momento, entonces puedo despreciar los P delta. Si por ahí las columnas que resisten momento, si sumo todas las cargas axiales y me da por ahí, como digo, 40 toneladas, entonces ya no puedo despreciar estos efectos P delta minúscula. ¿Cómo determino estos efectos P delta minúscula? Pues los puedo determinar con el método de segundo orden aproximado del apéndice de 8 del AISC, que según lo que estaba adelantando un poco, revisando un poco las clases de cátedra, pues es lo que verán el día viernes. Les decía que para las resistencias requeridas debo considerar tres cosas. Entonces, como decíamos, la primera cosa era que los elementos, primero, se desplazan y se deforman, así que surgen unos P delta mayúscula y P delta minúscula. Primera condición. La segunda condición es que estos elementos por lo general tienen imperfecciones iniciales. Constructivamente, hay un código que rige las estructuras de acero que se llama ISC, Code of Standard Practice. Me da las tolerancias que yo puedo permitirle al constructor justamente para estas imperfecciones iniciales. ¿Cuáles son estas imperfecciones iniciales? Localización de los puntos de intersección. Como podemos ver, aquí les he puesto un ejemplo. Vemos que aquí apareció el mouse. Les he puesto un ejemplo en donde, como ustedes conocen, al yo colocar una diagonal, por ejemplo, esta debe concurrir exactamente al punto de intersección de la viga y de la columna. Muchas veces, constructivamente, no se logra eso y yo tengo aquí una excentricidad. Y esta excentricidad también me genera momentos adicionales o momentos de segundo orden. Otra de las situaciones que yo también tengo o también se tienen en las estructuras de acero y que es más común de lo que se cree, es el desplome o el desaplome de las columnas, en donde yo construyo la columna del primer piso hasta cierta distancia y obviamente como tengo que colocar el resto del perfil, al momento en que lo coloco y lo fijo, a la porción inferior, puede existir un ligero desaplome en donde nuevamente esta carga
la carga axial que está sobre la columna multiplicada por este pequeño desaplome, también me va a generar esfuerzos, también me van a generar pues momentos de segundo orden adicionales. ¿Cómo considerar todas estas situaciones en las estructuras de acero? A través, todo esto se puede representar de una manera muy sencilla o muy fácil a manera de de cargas ficticias o denominadas notional loads, cargas ficticias, que son cargas aplicadas laterales en cada nivel y cuya magnitud depende de la carga gravitacional. Y no es más que aplicar esta ecuación. Por ejemplo, si es que yo quiero resolver, bueno, equivale a un 0.002 multiplicado por alfa y por y, donde alfa vale 1 para LRFD y y viene a ser la carga aplicada en cada uno de los niveles. Por ejemplo, si es que yo tengo una estructura, yo tengo que resolver este marco, pero yo sé que es un marco de acero. Si es que yo sé que es un marco de hormigón, me olvido de estas cargas adicionales. Pero si es que yo sé que es un marco de acero, tengo que necesariamente considerar estas cargas laterales adicionales. Como les decía, son cargas ficticias para considerar estos efectos de imperfección inicial. Entonces, no es más que pues este N1 sería igual a un 2 por 1000 de la carga total de 1 y este N2 no es más que un 2 por 1000 de la carga total de 2. Este coeficiente, ¿de dónde sale este coeficiente de 2 por 1000? Dice que se basa en un desaplome de la columna de 1 sobre 500, ¿sí? Que es la tolerancia máxima que nos da el ISC Code of Standard Practice. Es decir, en obra, una vez que yo mide estas imperfecciones, pues esta relación pues debe cumplir máximo 1 sobre 500. Si es que cumplen, si es que pues es mayor a eso, no estaría cumpliendo con el código y pues obviamente tendría que corregirlo. Estas DNI por lo general se aplican por cada carga gravitacional o por cada combinación de cargas gravitacionales. Es decir, si es que esta es una carga muerta, irá una carga hipotética por carga muerta. Si es que va una carga viva, irá una carga hipotética por carga viva. Si es que va una carga sísmica, irá una carga hipotética por carga sísmica. Nos dice que si es que las derivas de segundo orden divididas para las derivas del primer orden son menores a 1.7, nos permiten aplicar este factor NI solamente a las combinaciones de carga gravitacionales. Entonces, segunda condición, imperfecciones iniciales. Decíamos, primera condición, P delta mayúscula, P delta minúscula. Segunda consideración, imperfecciones iniciales. Y la última de las consideraciones para el requerimiento de las estructuras de acero, pues tiene que ver con los ajustes en la rigidez. Nuevamente, si es que se trata de una, bueno, esto es algo similar a lo que se consideran en hormigón como inercias agrietadas, donde pues en hormigón siempre se está trabajando con inercias agrietadas. Esto es algo similar, pero para las estructuras de acero. Entonces, lo que debemos ajustar la rigidez tanto a flexión como axial para considerar la influencia de la inelasticidad y de la incertidumbre en la resistencia y la rigidez sobre los efectos de segundo orden. Lo único que vamos a realizar es utilizar un factor de 0.8 multiplicado por un tau b, multiplicado por la rigidez a flexión, y en lugar de utilizar la rigidez axial total, lo vamos a reemplazar a sí mismo por un 0.8 de tau b por la rigidez axial inicial, en donde este tau b depende del nivel de esfuerzo axial en el miembro. Fíjense en ustedes que
mientras menor sea la fuerza axial que yo tenga en el elemento, menor va a ser la reducción de tanto la rigidez a flexión como la rigidez axial. Entonces, si es que yo tengo que la fuerza, la carga axial sobre el elemento requerida sobre la resistencia, ¿sí? Y esta es la resistencia de fluencia, FI por AG, para miembros no esbeltos, y si es que yo tengo un miembro esbelto, FI por AE, ¿sí? Es simplemente, como les decía, pues la resistencia a la fluencia. Si es que es menor al 50%, entonces tau V vale 1. Y si es que el efecto de la carga axial es mayor al 50%, pues tau V vale esta ecuación. Y eso hay que hacerlo en absolutamente todos los elementos. Entonces, nuevamente, para resolver este pórtico de acá, ¿sí? O finalmente, para resolver este pórtico únicamente, o este marco únicamente con cargas distribuidas, lo que tengo que considerar primero son efectos P delta mayúscula, efectos P delta minúscula, considerar cargas hipotéticas y trabajar con inercias reducidas. Una vez que yo cumpla con todas esas condiciones en mi modelo, en mi modelación, pues esto también vale hacerlo a mano. Bueno, si nos da el tiempo, haremos propiamente un ejercicio de un elemento para considerar todos estos efectos. Ahí recién voy a obtener todos estos PR, MR o sí, cargas o momentos requeridos. Bien. Bueno, no sé si es que tienen dudas, consultas, preguntas. Realmente, bueno, creo que la clase de hoy sí ha sido un poquito fuerte, un poquito pesada, pero bueno, son conceptos básicos del diseño en acero, pues que no se pueden pasar por alto. De todas maneras, pues cuando tengan un poco de tiempo libre, dependiendo de su carga académica, les recomiendo le den una vuelta al capítulo C y al apéndice 8 de la ISC, pues ahí está resumido todo esto que hemos conversado el día de hoy. No sé si es que tienen dudas o tienen consultas respecto a esto. Bueno, pues si no hay dudas, no hay consultas, como les digo, pues siempre las dudas salen cuando uno le mete mano al asunto. Nada, pues agradecerles por la presencia y pues nos estaremos viendo de hoy en 8 para lo que sería la tarea. Pues básicamente sería de lo que sería corte y algo de esfuerzos combinados. Y nada, desearles pues que tengan un excelente resto de semana y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Hasta luego con todos. Cristian, gracias. Chao, Cristian. Cristian. Chao, gracias a ustedes.